la parashá correspondiente a esta semana, que lleva por título Naví Mikerbeja, que traducido es Profeta de en medio de ti. Tremendo tema este, cuyas referencias bíblicas son Deuteronomios 18, del 14 al 29, que a la vez que indica que el profeta presuntuoso debe de morir, nos aconseja de manera categórica que escuchemos al profeta de los profetas, a nuestro amado Yehoshua. En Jeremías 29, 8 al 39, nos enseña cómo los profetas falsos animan a los hombres a considerar livianamente el pecado y a dejar la verdadera ley de Jehová. Pero cuando se manifiestan los terribles resultados de sus malos actos, procuran que aparezca como responsable de sus dificultades quien les amonestó fielmente. Así como los judíos culparon a Jeremías de sus desgracias, pues todos ellos marchaban por el camino de la rebelión contra Jehová. Por eso siempre encontraban falsos profetas que justificaban sus actos y los adulaban para su propia destrucción. Es por eso que no hay que creerle a la lengua viperina. Tener mucho cuidado con eso. No importa que tanto la persona le guste, que le endulcen el oído, tenga cuidado, porque por ahí puede venir su destrucción. La bendita palabra nos deja ver con cuánta frecuencia las palabras mentirosas ganan muchos falsos amigos, como los vemos acá relatado a través de toda la evidencia textual y en vista de la obra de esos falsos profetas. Jeremías fue instruido por Jehová mismo. Y yo digo, amén, porque nuestro Abba siempre está pendiente, a él no se le pasa nada. En esta ocasión instruyó al profeta Jeremías para que escribiera cartas a los capitanes, a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que había sido llevado a la cautividad en Babilonia, aconsejándole correctamente de no permitir que los profetas falsos, esos adivinadores, los engañaran con falsas esperanzas, animándoles a volver de todo corazón a que se santificaran y a que se mantuviesen fieles, porque ciertamente serían liberados, pero en el tiempo de Jehová. Excelente enseñanza aplicable a nuestros tiempos hasta el día de hoy, ¿no crees? En el Salmo 137 es un triste canto del cautiverio que nos describe la suerte de los israelitas en su destierro, su dolor a la par de su gran fidelidad en tierra de extraños, pues ellos no complacieron a sus amos en sus requerimientos, se mantuvieron fieles al Elohim de Israel, pues sus cantos de adoración no son para honra y gloria de cualquiera, no son para entretenimiento del mundo, no son para complacer a alguien ajeno que se burle de su fe verdadera. No, Señor. Son para honra y gloria del verdadero Elohim de Israel, de Jehová Sebaot. Con toda seguridad, ellos se mantuvieron firmes y fieles, pues la palabra dice que colgaron sus arpas y lloraban al pie del río. Qué maravilloso ha de haber sido para nuestro Abba recibir esa adoración tan sincera. Y Gálatas 5:1 al 6:10, tremendos pasajes bíblicos. Yo me gozo disfrutándolos, navegándolos. Acá nos aconseja a permanecer en la libertad del pecado. Nos anima a caminar bajo la guianza y la dirección del Ruach HaKodesh, del Espíritu de la Santidad, mostrándonos las obras de la carne y los frutos del Espíritu, exhortándonos a practicar el amor fraterno, el amor puro, el amor santo, el amor de nuestro Abba Kadosh al tratar con quien resbala,
sobrellevándonos mutuamente las cargas, siendo generosos, haciéndose de acá unos a otros y principalmente con nuestros mentores y maestros en la fe, no cesando de hacer el bien. Antes de iniciar, oremos. Abba Kadosh, Avinu Malkeinu, nuestro amante y cariñoso Padre, Santo, 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 el Dios Todopoderoso, infinito y eterno, Jehová Sebaot, toda Rabá. Gracias, Padre bueno. Muchas gracias una vez más por tu protección absoluta en todas las áreas de nuestra vida. Pues gracias a tu guianza y a tu presencia en nuestro día a día, es que podemos caminar con seguridad, sabiendo que tú siempre nos proteges de caer en falsedades, en engaños, en mentiras, en falacias mundanales. Por favor, síguenos instruyendo, fortaleciendo y reafirmando nuestros pasos, caminando en tus sendas, procurando imitar en todo tiempo el ejemplo que tú ya nos diste al humanizarte. Toda Rabá Avinu Malkeinu. Gracias, Padre nuestro, por toda tu inmensa misericordia y todo tu inmenso amor. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Yehoshua HaMashiach, la misma esencia de Jehová. Amén, amén. Naví Mikirbeja, profeta de en medio de ti. Del hebreo Naví, profeta significa llamado por Jehová o Nabú, quien tiene una vocación de parte de Jehová, o Neví, del arameo, del acto de llamar, o profetes, del griego, para un profeta, refiriéndose específicamente a alguien que primero recibe instrucción de Jehová y luego la transmite a la gente. Esto tiene básicamente dos aspectos que se reflejaba en los nombres con que se los conocía. Un José o Roé era la palabra utilizada para un vidente y Naví era la palabra utilizada propiamente para un profeta. En el periodo temprano de la historia del pueblo de Israel, era muy común llamar a un vocero de Jehová que discernía su voluntad, llamarle vidente. Y cuando transmitía ese mensaje a otros, llamarle profeta. Tal como le leemos allá en 1 Samuel 9:9, que a la letra nos dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Jehová decía así, venid y veamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Ahora, marquemos las diferencias y puntos importantes que acá aparecen. El profeta es una persona llamada y calificada en forma sobrenatural como portavoz de Jehová, mientras que en los tiempos del Antiguo Testamento los sacerdotes eran los representantes del pueblo ante Jehová, sus portavoces y mediadores. El profeta, en un sentido especial, era el representante oficial de Jehová entre su pueblo sobre la tierra. Mientras el oficio sacerdotal era hereditario, la designación de un profeta provenía de un llamamiento divino. El sacerdote, como mediador en el sistema de sacrificios, conducía al pueblo de Israel en la adoración, aunque sus deberes secundarios incluían dedicar una parte de su tiempo a instruir al pueblo acerca de la voluntad de Jehová, como ya había sido revelada por los profetas, Moisés en particular. En cambio, la instrucción religiosa era tarea primordial del profeta. El sacerdote ocupaba mayormente el tiempo en las ceremonias y los ritos del santuario, que se centraban en la adoración pública, en la mediación para el perdón de los pecados y en el mantenimiento espiritual de las relaciones correctas entre Jehová y su pueblo.
El profeta era principalmente un maestro de justicia, de espiritualidad y de conducta ética, un reformador moral con mensajes de instrucción, consejo, amonestación y advertencia. Y su obra a menudo incluía la predicción de eventos futuros. En el caso de Moisés, uno de los mayores profetas, la profecía fue una función comparativamente menor en un sentido más amplio del vocablo. Profetas hubo desde los primeros días de la existencia del ser humano en esta planicie. Tanto Abraham como Moisés fueron llamados profetas. Durante el periodo de los jueces, el oficio profético como que languideció un poquito y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pero el llamamiento de Samuel hacia el final de ese periodo fue trascendental. Él es el reconocido como el primer profeta en el sentido más estricto de la palabra y se lo puede considerar como fundador del oficio profético. Iba de lugar en lugar como maestro de Israel. Después de él, hasta el final del tiempo del Antiguo Testamento, diversos hombres escogidos hablaron a la nación en nombre de Jehová, interpretando el pasado y el presente, exhortando a la justicia y siempre dirigiendo su vista al futuro glorioso que Jehová ha señalado para nosotros su pueblo. El profeta Samuel fue el que fundó lo que se conoce como las escuelas de los profetas. Los jóvenes que recibían su educación en estas escuelas eran conocidos como los hijos de los profetas. La primera de tales escuelas que se menciona estuvo en Ramá, la sede de Samuel. Los hijos de los profetas no eran necesariamente recipientes directos del don profético, pero eran divinamente llamados como los ministros y expositores de la palabra, tal y cual hoy en día. Lamentablemente hay mucha transversación y mucho error por causa de la humana sabiduría que quiere hacer de las suyas y no se sujeta a un escrito está, para instruir a la gente acerca de la voluntad y los caminos de Jehová. Las escuelas de los profetas fueron una poderosa fuerza que limitó el avance de la marea del mal que tan a menudo amenazó con sumergir al pueblo hebreo bajo una inundación de idolatría, materialismo e injusticia, y proporcionó una barrera contra la ola de corrupción que avanzaba con mucha rapidez. Estas escuelas proveyeron el adiestramiento mental y espiritual a jóvenes seleccionados que serían los maestros y dirigentes de la nación. Después del profeta Samuel, en tiempos del Reino Unido de Judá e Israel, surgieron hombres como Natán el profeta, Gad el vidente y Ahías. Luego, bajo la monarquía dividida, hubo muchos profetas, algunos como Oseas e Isaías. Fueron autores de libros preservados en el canon sagrado. Otros como Natán, Gad, Semaías, Ido, también escribieron, pero no se conservaron sus escritos. Algunos de los mayores profetas como Elías y Eliseo no escribieron sus discursos proféticos y por lo tanto a veces se les llama profetas orales. En el canon hebreo, las 4 grandes obras históricas de Josué, Jueces, Samuel y Reyes reciben el nombre de profetas anteriores, porque se sostenía que sus autores fueron profetas, aunque de naturaleza mayormente histórica. Estos libros muestran el propósito de sus autores de conservar un registro del trato de Jehová con Israel, como una lección objetiva para sus propias generaciones, las generaciones posteriores y para nosotros en nuestros tiempos. Y si nuestro amado Yehoshua no viene, para las generaciones que vienen detrás de nosotros, pisándonos ya los talones. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 desde Oseas hasta Malaquías
son llamados profetas posteriores. Bajo el reino dividido, los profetas Oseas, Amós y Jonás trabajaron mayormente para Israel en el reino del norte. El resto especialmente para Judá en el reino del sur, aunque algunos de estos también incluyeron el reino del norte en sus mensajes. Dicho sea de paso, cabe aclarar la frase profetas menores de Oseas hasta Malaquías. Se los llama así solo porque sus libros son comparativamente breves en relación con los profetas mayores de Isaías hasta Daniel, que sus escritos son más extensos y más largos. De ningún modo implica que el ministerio de sus autores fuera de corta duración o que sus escritos fueran de menor importancia o faltos de inspiración. Los profetas posteriores pueden dividirse cronológicamente en 4 grupos. Los profetas del siglo VIII antes de la era común incluyen a Jonás, Amós, Oseas, a Miqueas y a Isaías, aproximadamente en este orden. Y el siglo VIII fue testigo del surgimiento de Asiria, y antes de finalizar este periodo, la nación llevó cautivas a las 10 tribus del reino del norte, con lo que la nación desapareció. Es por lo menos 2 ocasiones también Judá estuvo a punto de ser destruido por los asirios. El papel principal de los profetas del siglo VIII habría sido, primero, evitar, si les era posible, la cautividad del reino del norte. La historia nos enseña y nos muestra todo lo que pasó y que no fue posible. Segundo, llamar a su pueblo a volverse al servicio y a la adoración del verdadero Elohim de Israel. Y tercero, en el caso de Isaías, sostener el reino del sur durante ese tiempo de gran crisis nacional. Con la muerte de Isaías, el don profético parece haberse silenciado por alrededor como de medio siglo o algo más. Los profetas del siglo VII, antes de la era común, fueron testigos del apogeo de Asiria, pero antes de terminar la centuria, habían desaparecido del escenario de acción, y el imperio caldeo y el neobabilónico habían ocupado su lugar. Durante los años de decadencia de Asiria y del surgimiento de los caldeos, nuestro amado Jehová envió a varios profetas para llamar al pueblo de Judá a una reforma completa que impidiera la inminente cautividad de Babilonia, por medio de los profetas Nahum, Habacuc, Sofonías, Jeremías y Joel. En el periodo del cautiverio babilónico miramos a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel y a Abdías. La meta principal de los mensajes de este periodo fue ayudar a Judá a comprender el propósito que Jehová tenía al permitir el cautiverio, inspirar esperanza en una restauración y elevar los ojos de los judíos a la gloriosa oportunidad que les esperaba al regresar de la cautividad si eran fieles a Jehová. Jeremías entregó sus mensajes a los habitantes de Jerusalén y de Judá antes y durante el comienzo del cautiverio, y Ezequiel ministró a los exiliados de Babilonia. Qué hermoso nuestro Abba, que nunca ha dejado de la mano a su pueblo. Daniel fue enviado a la corte del rey Nabucodonosor para comunicar la voluntad de Jehová al gran monarca y conseguir su cooperación con el plan divino para el pueblo de Israel. Como profetas posexílicos, posteriores al exilio, podemos identificar a Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo y Zacarías animaron al pueblo a levantarse y construir el templo. Zacarías recibió una serie de visiones apocalípticas que describían el glorioso futuro que aguardaba a Israel durante la era de la restauración si eran fieles a Jehová. Como un siglo después de Zacarías vino Malaquías y con él el fin del canon profético del Antiguo Testamento. Y aunque el libro de Daniel contiene algunos de los mensajes proféticos más importantes que encontramos en las Escrituras, lamentablemente el pueblo hebreo no lo incluyó en la sección profética del canon.
En vista de que se incluyen obras históricas como Josué, Jueces, Samuel y Reyes en la sección profética, es evidente que el contenido no fue el factor principal que determinó su clasificación dentro de los escritos canónicos, sino el oficio de su escritor. Así, Daniel, principalmente como hombre de estado en la corte del rey Nabucodonosor, y aunque recibió algunas de las mayores visiones de todos los tiempos, no fue considerado un profeta en el mismo sentido que Isaías, Jeremías, Ezequiel y Oseas y los demás cuyas vidas se dedicaron exclusivamente al oficio profético. Esto por el pueblo judío. No obstante, nuestro amado Yehoshua HaMashiach, profeta de profetas, lo reconoció, lo honró y lo llamó profeta. Amén, mi amén. Yo me gozo con ello. Porque no importa si el mundo no te reconoce tu labor, no importa si el mundo no ve lo que tú haces, no importa si te juzga, te vitupera, te insulta, te toma en menos. Si eres un siervo y una sierva del Altísimo, con que tú lo sepas es suficiente, porque en su tiempo nuestro Abba te indica. Nunca, nunca, nunca lo que se hace por nuestro Padre queda sin recompensa, aún en esta planicie, aún en el tiempo que estamos viviendo, porque a su ojo no se le escapa nada. Mira, tú puedes leer el capítulo 24, que es súper interesantísimo. Trae tantísimos detalles para nuestra instrucción, pero específicamente en el versículo 15 del libro de Mateo, que interesantemente en su última porción, ahí entre paréntesis, podemos leer: el que lee, entienda. ¿No te has preguntado por qué la evidencia textual nos remarca y da esta referencia a Daniel, demostrando que nuestro amado Yehoshua creía firmemente que Daniel era un personaje histórico que había sido profeta y que había escrito el libro de Daniel, debido a que la profecía de Daniel señalaba muy claramente el momento cuando el Mashiach, nuestro Mesías, había de aparecer? Y mira lo que hace el rabinato. Unos siglos más tarde pronuncia una maldición sobre quienes intentan computar ese tiempo, según lo leemos en el Talmud, allí en Sanedrín 97b. Estas palabritas, el que lee, entienda. Firmemente creo que son dirigidas a quienes afirman que el libro de Daniel es un libro sellado y que no se puede entender. Harían bien en tomar en cuenta esta clara declaratoria de nuestro Adonai, Yehoshua HaMashiach, la misma esencia de Jehová, en un sentido contrario. Pues a medida que se acercan los acontecimientos predichos, es esencial que el pueblo de Jehová, que tú y yo, tú, amado amada Jod, que me estás escuchando, sepamos qué es lo que habló el profeta Daniel para estar apercibidos. De hecho, el libro de Daniel y el de Apocalipsis debieran de estudiarse juntos, pues los hechos mencionados para el final de los tiempos corren paralelos. Es fascinante disfrutar de la profecía, porque te instruye y te da una seguridad y una paz que solamente viene del Padre. Así se te quitan los temores y los miedos de todo lo que corre por los medios sociales, que más de ellos es basura que asusta mentes indoctas. Que no seas tú de ese grupo. Y en el amanecer de los tiempos del Nuevo Testamento, el don de la profecía fue reactivado con las declaraciones de profecía inspiradas por Elizabeth, cuando fue llena del Espíritu Santo y exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte de Jehová. Todos los que aseguran de que así como el canon cerró el tiempo profético, mira la evidencia textual. Y con las declaraciones de Simeón y Ana, aquel par de ancianos que servían en el templo. Imagínate aquella escena.
La palabra nos dice en la misma hora. Así lo relata la Escritura. Es decir, cuando Simeón hablaba, Ana oía el testimonio inspirado acerca de nuestro amado Yehoshua. Y el corazón de esa anciana fue tocado por una percepción inspirada para que pudiera ver en el pequeño que se estaba presentando al Mesías prometido. ¡Qué maravilla! Cómo el Ruach HaKodesh trabaja, cómo Él te abre los ojos sobre las circunstancias específicas en el momento específico de la situación específica. He ahí la importancia de consagrarse y de vivir en sintonía con nuestro Abba. 24/7, es más, 25/8. Y unos pocos años más tarde vino Juan el Bautista, pero antes de brincar a Juan el Bautista, déjame decirte, estos dos ancianos, Simeón y Ana, sirvieron a la vez de testigos. La palabra te dice que no tomes nada por hecho si no tiene uno o dos testigos, ¿cierto? ¿Eso es qué? ¿Nada más para el mal? No, también es para el bien. Y aquí la Escritura nos pone dos testigos inspirados que confirman de ese modo el inicio de la era mesiánica. Y en la dedicación de nuestro amado Yehoshua confirmaron a la vez lo que María y José ya sabían acerca del niño. Queda de lado eso de que la espada va a atravesar tu corazón. Pero qué maravilloso es nuestro Abba. Todo fue predicho. Así como cuando apareció Juan el Bautista, ya esto lo había predicho Isaías y también Malaquías. Y venía con una misión específica de ir delante de nuestra Mashiach a prepararle el camino. Las profecías referentes al precursor del Mesías se cumplieron tan notablemente en Juan el Bautista que tanto el pueblo como sus dirigentes reconocieron el parecido que había entre Juan y ¿ya sabes quién? Elías. Los sacerdotes, los escribas, los ancianos no se atrevieron a negar que Juan fuese profeta, ni aún después de su muerte. Ni siquiera el despiadado Herodes se atrevió a quitarle la vida a Juan, hasta que las circunstancias aparentemente lo obligaron a hacerlo. Juan negó ser Elías en sí mismo, en su persona, pero nuestro amado Yehoshua afirmó que Juan había venido en cumplimiento de las profecías que anunciaban a Elías. ¡Qué humildad la de Juan! ¡Qué maravilla llegar a ese punto! Menguar para que Él crezca. ¡Qué bello! Te invito, amado, te invito a que lo practiques. Este hecho de esta comparación entre uno y otro, Juan y Elías, fue plenamente comprendido por todos los discípulos en su tiempo. Hoy se debe de hacer la misma obra que Elías y Juan el Bautista llevaron a cabo. En estos días de tanta corrupción moral, de tanta ceguera espiritual, se necesitan voces que intrépidamente proclamen a los pobladores de toda esta planicie, desde un extremo hasta el otro, la venida de nuestro amado Yehoshua, con gran poder y gloria. En Apocalipsis leemos que los ángeles, ¿verdad?, están sonando sus trompetas. Nosotros sabemos que si nosotros nos consagramos podremos escuchar el shofar. Bendición que tenemos acá en la Kehilá de Yehoshua. Agradezco por ti, amado Aj, amada Ajod, que estás llegando a este camino. Dios Padre te está dando la oportunidad de aprender.
Déjame decirte que en esta hora se necesitan hombres y mujeres que ordenen sus vidas como lo hicieron antiguamente Juan y Elías, para que insten a otros a hacer lo mismo. Se necesita una obra de verdadera reforma, no solo fuera de las Quejilot, sino también dentro de ellas, y más importantemente, individualmente cada uno de nosotros. Y Jehová pide a todos los que le aman y le sirven que salgan a trabajar con ese espíritu y con ese poder. Y aunque muchos, por causa de su adoctrinamiento erróneo, piensan que por ser mujer no tenemos el permiso ni la autorización del Eterno para profetizar exponiendo su bendita palabra, déjame decirte que la evidencia textual enseña que muchas mujeres piadosas fueron llamadas por Jehová para desempeñar el oficio profético. El don de profecía de tanto en tanto fue otorgado a grandes mujeres devotas, así como lo fue a los varones. María fue la primera mujer que la evidencia textual honra con ese título. Y Miqueas la nombra junto con Moisés y Aarón como instrumento de Jehová en el Éxodo. Los israelitas recurrieron a la profetisa Débora, no nada más como jueza en los días en que Javín y César oprimía a Israel, sino también como profeta. Hulda fue una profetisa de confianza durante el reinado del rey Josías. Ya te hablé de Ana, la anciana viuda que pasaba en el templo. Y el profeta Isaías llama a su esposa la profetisa. La evidencia textual no es muy clara al respecto si se le llamaba profetisa por ser esposa del profeta o si ella individualmente profetizaba. Solamente Isaías la llama la profetisa, pero no he encontrado todavía esa parte. Estoy en la investigación textual. O tal vez aquí se honre ese dicho que dice de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, sabiendo que el papel de la mujer en la cultura hebrea tiene una trascendencia espiritual y eterna. Otras profetisas fueron las 4 hijas de Felipe. Toda esta evidencia textual nos está diciendo que la profecía está vigente y seguirá vigente hasta el tiempo de ver a nuestro amado Yehoshua venir en gloria. Tiene sus reglas, por supuesto, pero la principal de ellas es conságrate y sé fiel. ¿Estás listo? ¿Te estás preparando? ¿Ya estás viviendo la era mesiánica? ¿Ya estás compartiendo las buenas nuevas del reino? Espero que sí. De corazón espero que sí. Y síguete gozando, pueblo de Israel. Síguete gozando. Shabbat Shalom.